Bueno, muy amables. Antes que todo, agradecerle al Ministerio de Justicia y a su ministra Margarita Cabello sobre el evento que se está realizando y la posibilidad de, aunque tenemos brevedad en el tiempo, hacer una reflexión sobre la formación de los abogados y la formación de los jueces. Temas bastante amplios, bastante omnicomprensivos, pero que quisiera, antes de darle la palabra a los panelistas, nos acompañan Edward Rodríguez, representante de la Cámara, Mari Lucero Novoa, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, Nancy Consuelo Alvarado Africano, la presidenta de la Asociación de Facultades de Derecho, y obviamente nuestro decano de la Universidad Jorge Tadeo Lozano en lo pertinente al derecho, pero sobre todo un gran especialista, además de London School y Oxford, en fin, son títulos como muy pesados, pero que pues nos vienen a bien en esta reflexión, y sobre todo la gran experiencia que tiene lo que es, entre otras cosas, la regulación. Pues muy bien, antes de empezar quisiera simplemente como dar 2 minutos, una reflexión sobre el ambiente en el que estamos. Hablar de formación, pues obviamente es hablar de que haya una institucionalidad, que haya alguien que enseña algo y alguien que recibe algo. Y obviamente que vamos a hablar en esa relación de educación, de formación, que sería muy bueno que nunca volviéramos a hablar de capacitación ni de abogados ni de jueces, porque lo que hacemos todos es formarnos. La capacitación, eso es producto del siglo XVII, que era cuando capacitaban a los obreros y no tenían derecho a pensar. Bueno, en relación con eso, decía yo, voy a hacer 2 reflexiones muy rápidas. Una es que Colombia, según las informaciones de los estudios de América Latina, es el segundo país que per cápita tiene más abogados en el mundo. Aterrado. Hay registrados más de 400.000 en la Consejo Superior de la Judicatura registrados. No significa que estén todos desempeñándose profesionalmente, pero tienen su registro ahí. Y por otro lado, en América, después de Costa Rica, nosotros tenemos 357 abogados por cada 100.000 habitantes. Eso es un dato, es una reflexión que nos interesa mirar aquí. A más de eso, sobre 2.500.000 estudiantes de educación superior, hay cerca de 27.000, 28.000 estudiantes de derecho. Ustedes pueden concluir. Anualmente se gradúan cerca de 14.000 abogados. 14.000 abogados. Si miramos las ciencias duras, la física, la química, eso no pasa de 4.000 profesionales. Entonces también nos hace pensar un poquito eso. A ver, son datos que nos facilitan un poco esta carrera. Y de 183, digamos, programas de derecho acreditados con calidad, hay solamente 46, según el Ministerio de Educación Nacional. Eso, pues, un poquito para decirnos la diversidad, la estructura que tenemos en esto y la necesidad también de que miremos si todo se lo lleva el mercado o el Estado tiene una gran responsabilidad en esto. Empezaría en un segundo punto diciendo lo siguiente: como es de formación y básicamente de profesionales, entonces estamos hablando de las personas, nuestros conciudadanos que llegan a las universidades. Yo, a título de ilustración, simplemente les digo, en la Universidad Nacional de Colombia, de todos los que recibimos, y hasta buena avanzada la época, el 70% de los estudiantes son menores de edad. O sea, estamos recibiendo muchachos, chicas de 15, 16, 17 años, máximo 17 años, y pues es también una cosa que es importante mirar, porque no estamos hablando en abstracto de formación de abogados, sino de formación de una juventud muy anticipada, que también pues habría que ver dentro del sistema educativo qué escenario se les da y cómo se gira. Muy bien, eso para decir algo, y un algo más que tiene que ver con esto
y es que frente a eso, como las universidades colombianas, la mayoría de universidades colombianas pertenecemos al sistema napoleónico, es decir, estamos hechas para formar profesionales, independientemente de cualquier otra consideración. Lo importante es sacar un buen ingeniero, un buen médico, un buen abogado, y entonces desde que tenga la técnica, pues quedamos satisfechos. Y eso lo coloco simplemente de cara a un mundo que el siglo XXI nos cambió todo, estamos en otra dimensión, estamos frente a sociedades que cambian muy rápido, ya se ha hablado aquí, sociedades de alta tecnología, la revolución 4.0 nos llegó la informática, nos llegó la digitalización, nos llegó la inteligencia artificial, y nosotros seguimos con unos programas un poquito del siglo XVIII, formando profesionales al estilo de unas asignaturas donde prima la cátedra magistral, y que no es que sea mala la cátedra magistral, sino que digo prima la cátedra frente a toda la innovación pedagógica que hay hoy en día. Entonces, vamos a empezar haciendo una primera pregunta debido al corto tiempo. En principio les pido a mis colegas, si es posible, que gastemos 3 minutos para hacer más de 2 preguntas en este panel. Y la pregunta va dirigida a lo siguiente: frente al nuevo escenario de la sociedad colombiana, ¿qué tipo de abogados necesita la sociedad colombiana? Y de lo que tenemos, ¿qué cosas serían plausibles que dejáramos y qué cosas debemos cambiar? Y justamente estamos en un escenario de reforma a la justicia. Entonces, ¿qué necesitaríamos incorporar? Y primero, ¿qué profesional necesitamos en el derecho? ¿Qué abogados necesitamos? ¿Con qué perfil? ¿Y qué cosas debemos hacer para cambiar o para llegar a ese tipo de abogado de la sociedad del siglo XXI? Te doy la palabra, por favor. Bueno, muy buenos días. Para mí es un placer estar acá con ustedes, pero para responder su pregunta yo quisiera que hiciéramos un ejercicio. ¿Usted ya saludó a la persona que está al lado? ¿Sí, la saludó? ¿Ya le vio la cara? ¿Le dijo cómo está? Bueno, pues quiero empezar por ahí, porque a propósito recuerdo, yo tuve un profesor de Derecho Constitucional que admiraba, Eduardo Kronfli. Era un hombre muy brillante, muy sabio, sabía mucho del tema del conflicto Israel-Palestina, pero ante todo siempre nos enseñó algo muy importante, y es entender por qué habíamos llegado a la cátedra de Derecho en la Universidad Libre de Colombia. Y marcaba un derrotero para decirnos: mire, esto tiene que, ustedes tienen que entender como jóvenes que esto va a marcar toda su vida, que si usted la llega a embarrar, va a embarrar toda su vida, que si usted no estudia, no va a poder tener responsabilidad con sus clientes o con lo que hace en cada una de las ramas que usted quiera escoger. Y quiero recoger esta reflexión del profesor Eduardo Kronfli, porque hay cosas que causan dolor. Y en la investigación que nosotros hacíamos, señor decano, encontrábamos dolor por la suspensión anual de 840 abogados. Censura el Consejo Superior 188 y expulsan 41 de la profesión. Y aquí entramos a la pregunta: ¿qué clase de abogados estamos formando? ¿Lo estamos haciendo bien? Si tienen en su formación tanto profesional como humanística, que es lo que yo complementaría, la ética y la justicia, si profundizan cada una de las materias, realmente entienden qué están haciendo con el derecho, que están transformando vidas, por ejemplo en el derecho penal, que están jugando con la libertad y el futuro de una persona, que tienen que romper el esquema del no todo vale. Eso es muy importante, porque hay unas facultades que no están entrando en esa formación integral del profesional. No le están diciendo: oiga, no todo vale, no se copie. Y nosotros hacíamos esto porque hemos entendido que la educación y la prevención
que han sido dos ejes sustanciales que he trabajado en el Congreso de la República, son el derrotero de construir sociedad, querido decano y queridos amigos de panel y queridos compañeros o amigos que nos acompañan hoy. Ahí debe estar todo, en la prevención y en la educación, porque si tenemos educación y prevención, pues vamos a hacer obsoletas todas estas leyes de castigo. Y nos hemos enfocado primero, sí, por supuesto, en la reforma estructural a la justicia, que a propósito hemos planteado lo que pensamos en 2 columnas del diario La República, donde encontramos la corrupción, donde encontramos que no existe en el funcionario judicial un espíritu constructivo, porque el propio sistema está haciendo que caigan aún en enfermedades mentales, en suicidios, en acabar con sus propias familias. Ese es el funcionario judicial que nosotros hoy tenemos, desafortunadamente, por tanta presión y carga laboral. Y eso tiene que hacernos replantear. Tiene que hacernos replantear que hay un eje central y se nos olvida en primer año de Derecho, querido rector, y es que nosotros prestamos un servicio público. Y eso tiene toda una connotación. Y como lo decía el juez de Estados Unidos, tenemos que entender que estamos es para servir, no para servirnos. Y eso tiene que estar tiene que ser un derrotero clave en la formación del estudiante. Y todo esto para decir 3 ejes sustanciales. 1, nosotros creemos que antes de posesionarse cualquier funcionario tiene que entrar en una cátedra anticorrupción, prevención. Nosotros entendemos con lo que estamos haciendo con el doctor Germán Navas, bajo el liderazgo de la ministra, en formar o en proteger o en consultorios jurídicos, entender que tenemos que tener una formación integral, no solamente desde la cátedra o desde los libros, sino desde lo social. Por eso hemos ampliado al 50% de los créditos para que se empiecen a hacer los consultorios jurídicos, donde ampliamos las competencias, donde ellos puedan tocar diferentes elementos, no solamente lo que tenía restringido la anterior ley, sino elementos, por ejemplo, como acusador privado, superintendencias, asuntos policivos. A eso tenemos que darle al estudiante, y entendemos desde este proyecto que ya el presidente Duque lo anunció hoy y que está para tercer debate, que los derechos humanos tienen que ir acompañados de una formación integral. Y entender que los derechos humanos es una formación integral, es entender que cuando asumimos la responsabilidad de asesorar a alguien desde estudiante, estamos transformando la vida de estas personas. Quiero simplemente dejarles esas reflexiones para decir que se necesita una reingeniería en la justicia y en la educación, que necesitamos más técnicos y menos abogados, y usted ya lo planteaba así, y tenemos que entender que hay 2 ejes sustanciales. 1, el operador judicial, que tiene que estar para servir, para impartir justicia. Otro, el abogado, que tiene que estar para decirle la verdad a su cliente así le duela. Y otro, por supuesto, el elemento técnico, que es facilitarle la vida a estos 2 y de esta manera puedan ayudar a tener un acervo probatorio sólido y que se imparta justicia. En conclusión, querido rector, no podemos hacer que este país siga ahondando en la corrupción, sino tenemos que promover la prevención en la corrupción, en todos los niveles. Tenemos que prevenir para no castigar, porque si no cambiamos, aún en lo que ustedes manejan, que es la formación integral de los estudiantes, si no cambiamos, nos cambian, querido rector, queridos amigos. Si no cambiamos, nos cambian, aún a nosotros los congresistas. Y mi gran obsesión, se los confieso hoy, es tener una justicia cercana al ciudadano. Que el ciudadano diga, realmente mi abogado me sirvió, ese juez impartió justicia, y que nosotros recuperemos esa majestad que desafortunadamente hoy se está perdiendo. Muy amable representante Eduardo. Sobre todo sabemos que usted está liderando el proyecto de ley 007, que hizo conciliación en Cámara y que vamos a verlo próximamente como ley de la República. Vamos a darle la palabra a la doctora Nancy Consuelo Alvarado,
Decana, si es tan amable, uso la palabra. Muy buenos días para todos. Muchas gracias, decano Torres, por el uso de la palabra. Digo gracias porque estamos hoy participando en uno de los eventos más importantes, yo creo, y en donde se están escuchando tres voces que generalmente no se encuentran en ninguna parte, que es el legislativo y por una parte haciendo leyes sin consultarle a la academia, y por el otro lado el judicial tratando de defenderse de los ataques sobre los comentarios genéricos sobre la corrupción. Yo soy presidenta de la Asociación Colombiana de Facultades de Derecho. Esa asociación reúne 90 facultades de Derecho y generalmente nos reunimos a discutir este tipo de temas que son supremamente sonados y sensibles. Pero yo quisiera también, alrededor de lo que acaba de decir la persona que me antecedió en la palabra, y es que tenemos dos perspectivas. Una, con respecto a esa gran puerta giratoria de la que habla el sociólogo Villegas en su libro Abogados sin reglas, donde un abogado está siendo notario, está siendo juez, representante a la Cámara, político, senador, o sea, tiene todas las puertas abiertas para ejercer su profesión. Y desde ahí ya creo que hay una solución por parte del legislativo, y es la ley 1905, que es el requisito de idoneidad para poder ejercer como abogado. Entonces, aquí, ¿qué sucede? En esa perspectiva yo veo un poco el tema de la formación de los abogados. ¿Quiénes van a tener que presentar el requisito de idoneidad? Los que quieren ser abogados litigantes. En ese sentido, creeríamos entonces las facultades de Derecho que tendríamos que desarrollar un componente amplio en gestión del conflicto, preventivo y durante la consecuencia del mismo. Y posterior también, porque posteriormente también hay consecuencias. Entonces, en ese sentido, nos hallamos en una gran nube negra, en un inmenso sol contaminado, o en un inmenso universo contaminado, porque tenemos la ley, es un futuro muy pronto, porque en 3 años estaremos presentando los exámenes, y quedamos en la mitad las universidades, porque el examen lo va a hacer el Consejo Superior de la Judicatura, la ley del Congreso ya está, pero las universidades estamos respondiendo a la formación. Y digo, ¿en dónde está la nube negra? Porque hasta ahora no ha habido un solo pronunciamiento del Consejo Superior de la Judicatura que diga por dónde va a ser la línea del examen de idoneidad, y estamos a 3 años. Entonces yo vería como un futuro alrededor de esto, y es, tenemos que preparar a los estudiantes en gestión del conflicto, que también es una de las competencias específicas que evalúa el ICFES a los abogados. En otro sentido, es innegable lo que usted acaba de decir. Nosotros estamos ya no en la revolución 4.0, sino esta mañana escuché otro concepto, y es el concepto de la sociedad global y del conocimiento. Y ahí nosotros sí nos hemos quedado un poco miedosos, porque las noticias dicen que vamos a ser sustituidos por los robots, ¿sí? Y que Rose irá a administrar justicia, pero en realidad no es eso. O sea, primero no podemos poner la mano y decir no vamos a entender ni a aprender las competencias digitales, sino que vamos a entrarlas a nuestra vida y a tenerlas en el buen uso de la herramienta. Así haya inteligencia artificial, siempre será mejor la inteligencia y la razón del ser humano al tener que juzgar una causa social que la inteligencia artificial aplicando logaritmos y sacando decisiones. Y otra cosa para la que nos tenemos que preparar nosotros los abogados es cómo vamos a combatir las emergencias sociales que nos están llegando todos los días. El fenómeno de la migración, los fenómenos ambientales, los temas de género. ¿Cómo vamos a hacer para incorporar dentro de nuestra educación esto y que no haya rompimiento de la realidad y de la academia? Creo que esos son los 3 retos que nosotros tenemos frente a la formación. Y quisiera agregar, decano, medio minutico más, una cosa sobre la corrupción. Yo he escuchado muchos temas acerca de la corrupción y de cómo nos indilgan la corrupción a los abogados, pero este no es un tema de la profesión de los abogados, este es un tema de la cultura
de nosotros y de comportamientos sociales que hemos normalizado. Entonces no es una culpa exclusiva de los abogados, está inmerso en nuestras formas de ser. Porque nadie ve con enojo que un señor se cuele en la fila del Transmilenio o que se pase, ¿sí? Nadie ve con enojo que alguien se pase en la fila del supermercado, nadie ve con enojo que haga una sonrisa y dé una dádiva de dinero a una persona por un favor. Está inmerso en nuestra cultura. Entonces, yo no creo que sea un problema de los abogados. ¿Qué pasa? Que los abogados tenemos representatividad social y es verdad, nosotros prestamos un servicio que es un servicio público y además social y por eso es que estamos en la mira de todo el mundo. Muchas gracias, decano. Muy amable, decano. Le damos la palabra entonces a la doctora Consuelo Marilucero. Tu segundo apellido es Novoa, perdona. Tiene la palabra, por favor. En primer lugar, quiero dar un agradecimiento especial a la señora Ministra de Justicia y del Derecho, doctora Margarita Cabello Blanco, por haber invitado al Consejo Superior de la Judicatura a través de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla a este importante foro de justicia para el ciudadano y que se constituye sin duda en un escenario propicio para el intercambio de conocimientos, de ideas, un diálogo de saberes que nos concita a repensar todos los modelos de enseñanza-aprendizaje, más en este reto que involucra a todos los órganos del Estado de cara a la realidad social y lo que decía nuestro decano de la cuarta generación. También a la doctora Juanita López, viceministra, y al doctor Esteban Jaramillo, director de Acceso a la Justicia, organizadores de este evento. Por supuesto que el Consejo Superior está trabajando en la construcción, doctor Alvarado, lo que usted decía, la línea para este examen que involucra la nueva legislación y estamos construyendo la línea y todavía no la ha podido entregar a las facultades de Derecho porque es un reto, es uno de los retos que asume el Consejo Superior, cómo hacer este examen que es como el filtro para que un egresado del Derecho ejerza con todas las competencias del saber hacer y del saber ser en el derecho. De tal suerte que nos estamos alistando para eso, no somos inferiores a esa responsabilidad y oportunamente, muy pronto, estaremos en esa nueva estructura de este examen tan importante. Como lo decía el decano, Colombia por cada 100.000 habitantes tiene 357 abogados, es un país de abogados. Ocupamos el tercer puesto después de Brasil y de Costa Rica. Es un país donde todo es mediado por el derecho y hoy el presidente de la Judicatura nos invitaba a empezar a utilizar el modelo de la justicia restaurativa como un modelo que puede contribuir a la pacificación y a la convivencia tranquila, armónica de los ciudadanos. Significa también, como muy bien lo decía el doctor Hernando Torres, que ya no podemos hablar de capacitación, sino de formación. Y esa formación para el servidor más importante del Estado Social de Derecho, que es el juez de la República, involucra las más altas calidades, no solo cognitivas, sino humanas. El Consejo Superior de la Judicatura viene trabajando desde hace 2 años arduamente en un componente de formación que se llaman las habilidades humanas. Las habilidades socioemocionales de cara a nuestra realidad social y a lo que requieren nuestros ciudadanos, que es una buena atención, una cercanía entre los servidores judiciales y los ciudadanos. También otro reto que asume la Escuela Judicial, el Consejo Superior de la Judicatura, en el proceso de formación inicial y continua de los servidores judiciales, es la articulación de todos los sectores que involucran, que articulan el sector justicia. No podemos seguir la Fiscalía trabajando por un lado, el Ministerio Público por otro, la Defensoría del Pueblo por otro, las facultades de Derecho por otro y la rama judicial por otro. Estamos trabajando para articular este sector que tenemos que ver indiscutiblemente en ese
gran objetivo de los fines, de los cometidos del Estado, que es el servicio de justicia. Y por eso nosotros entendemos, señor decano, que el perfil del juez y que las calidades de formación deben ser integrales. Porque de nada nos sirve un juez que tenga todos los conocimientos, que sepa todas las materias del derecho, si no es un buen ser humano, si no es una buena persona, si no sabe tratar bien a sus usuarios, al ciudadano. En eso estamos trabajando, la Judicatura le apuesta firmemente a trabajar en eso, de lo que llamamos la cuarta revolución industrial. A eso le apuntamos en nuestros procesos de formación. Muy amable, doctora. Decano Julián, entonces, usted que tiene tanta experiencia en formación, por favor, ilústrenos sobre su percepción. Recuerde que estamos en formación de abogados, se supone que el abogado es la base para ser juez, o sea, no podemos ser jueces en principio, no estamos hablando de jueces de paz, seguramente de los formales, porque la justicia también es un concepto que se ha quedado solamente en los jueces. Creemos que debemos ampliar el horizonte también ahí. Decano, tiene la palabra. Muchas gracias, decano. En primer lugar, agradecer al Ministerio de Justicia, particularmente a la señora viceministra por esta invitación. Este es, digamos, como la consolidación de un debate que el Ministerio ha venido promoviendo, un tema tremendamente participativo, con líderes académicos en Colombia como el profesor Diego López, llevándonos a las reflexiones sobre la formación de los abogados y cómo esas preocupaciones, desde el punto de vista del gobierno, lo han llevado a pensar en la regulación de la calidad de los programas de derecho, ¿no? Y este ha sido un tema en el que yo he visto un espíritu tremendamente democrático del gobierno, tan es así pues que me han invitado a pesar de las muchas observaciones que he hecho, y en el que yo creo que hay que recoger, digamos, varios temas que yo considero importantes. Muchas veces en el mundo pasa que regulaciones que tienen una buena intención, ya sean proyectos de ley o proyectos de decreto o resoluciones, terminan teniendo unas consecuencias no deseadas, ¿no? Yo recuerdo mucho en el Reino Unido, en algún momento quisieron regular la eficiencia en el servicio de las ambulancias. Entonces dijeron, de cada 10 emergencias, ¿cuántas recogen en menos de 5 minutos? Esperando que con ello se mejorara el servicio de atención de emergencias. Y lo que pasó es que consciente e inconscientemente los conductores de las ambulancias, los equipos de emergencia, le empezaron a dar prelación a los llamados que eran más cercanos, es decir, a los que más fácilmente se puede atender en menos de los 5 minutos y no a los llamados más graves. Entonces, si bien los indicadores se mejoraron, cada vez se atendían las emergencias dentro de esos 5 minutos, el servicio como tal se deterioró, porque la construcción misma del indicador llevó a los actores a algo que no queríamos. Aquí yo veo una gran necesidad, digamos, de cambiar la forma como estamos educando a los abogados. Lo que yo he querido cuestionar un poco es si los instrumentos que hemos elegido, por ejemplo, de naturaleza regulatoria, ya sea en la ley que señaló el examen a cargo del Consejo Superior de la Judicatura o la resolución en la que con mucha valentía y con mucha técnica y compromiso está trabajando el Ministerio, pueda ser el mejor camino. ¿Por qué? Porque creo que en esta resolución estamos recogiendo muchas de las características que ha dificultado la aplicación de la regulación en Colombia, ¿no? En primer lugar, es una regulación tremendamente jerárquica, ¿no? Entonces, en la que pensamos que simplemente el Ministerio o el Consejo Superior de la Judicatura desde arriba son los que le van a decir a todas las escuelas de derecho, ya sea el Ministerio de Educación o el Ministerio de Justicia, cómo debe educar a los abogados. Y ya hay un entendimiento implícito de que esa es la única vía o de que sería la más importante. El otro problema que hay es que, digamos, se quiere tratar a todos los programas de derecho por igual, en un país con una tremenda heterogeneidad, ¿no? Y aquí uno sí debería reconocer que, al menos usando el criterio de los programas de alta calidad, habría una diferencia entre unos programas y otros, que lo debería llevar a uno a que, por ejemplo, en relación con los programas de alta calidad, la regulación fuera más general, de principios, ¿no? Difícilmente uno vería cómo uno le puede decir al externado, a la nacional o en fin, o a los Andes, cómo organizar su currículo, ¿no? Eso resulta tremendamente difícil, pero puede ser un poco más lógico para otro tipo de programas en otras circunstancias que esa regulación se plantee como unos estándares muy específicos, como es lo que hoy está pasando con la resolución, pero que tenga una función más de informar, de ayudar, ¿no? De guiar a esos programas que son mucho más jóvenes.
Lo otro que me preocupa en general es que se desconozca, por ejemplo, las posibilidades de autorregulación dentro de los programas de derecho, ¿no? Si uno considera que hay un problema, podría haberse revisado la posibilidad de que la definición de esos estándares, que la definición de estos principios e incluso la supervisión de los mismos estuviera a cargo de una suerte como de cuerpo colegiado dentro de los programas de derecho que se ocupara de sacar estos temas adelante. Con todo esto, ¿qué quiero decir? Que hay un gran compromiso del gobierno, pero me preocupa mucho que la consecuencia de esa idea de regular los programas de derecho por todas las problemáticas que está advirtiendo el decano Torres nos lleve a que esta regulación afecte a programas líderes, creativos e innovadores, ¿no? Con una camisa de fuerza demasiado rigurosa, demasiado precisa, y no termine por ayudar a aquellos programas en aquellas universidades y en aquellos lugares donde se necesita una ayuda que va mucho más allá de decir usted tiene que cumplir con A, B y C. Esa sería un poco como mi lectura preliminar. Muy amable, decano. Justamente como el tiempo se nos va cortando, quisiera simplemente señalar de lo que yo observo aquí es que a veces, digamos, le damos mucha fuerza a la parte instrumental, a la parte mecánica, a la parte de mecanismos, pero como que la raíz, nos toca ir un poquito a la raíz de estos problemas. Y veo, entre otras cosas, la falta de raíz como una ausencia de diálogo entre el Estado en general. Todos los que de alguna manera estamos en el Estado, la academia también está en el Estado porque es pública, como decía muy bien el representante, pero los jóvenes que llegan hoy a la universidad llegan con nuevas culturas, nuevos valores, nuevas identidades, nuevos lenguajes, nuevas formas de comunicación y de expresión. Tienen conciencia de la contingencia. Son unos jóvenes que tienen hoy en día mucha incertidumbre ante su futuro inmediato, desarraigo, anomia y nuevas sensibilidades, entre otras, por ejemplo, todo el tema de género. Y ahí como que estamos desconectados un poco entre lo que es la institucionalidad que afirmamos y lo que es la realidad empírica y concreta, una realidad social que no hemos logrado cultivar ahí. Entonces, digamos, en la construcción y en la ruptura que es necesario hacer de una serie de prácticas que son históricas, no es que lo hayamos hecho bien o mal, sino que es un modelo que viene de atrás y en el cual nos hemos metido y como que nos acomodamos y estamos, como se dice popularmente, en una zona de confort. Es importante hacer rupturas muy fuertes ahí. Como nos queda corto tiempo, voy a dar 2 minutos para la siguiente pregunta muy rápida, y es, usted, y comparto totalmente lo que se ha dicho aquí, y esto es para redondear, en la formación, tanto de abogados como de jueces, necesitamos tener presente 4 niveles de competencias. Primero, las cognitivas, o sea, los saberes jurídicos. Segundo, la técnica, o sea, el saber hacer. Toda la tecnología, que es lo que regularmente, sobre lo cual hacemos más fuerza. La otra es el saber estar. Nosotros como ciudadanos, estudiantes, maestros, ejecutivos del Estado, congresistas, somos parte de la sociedad y no enseñamos a ser parte de esa sociedad a nuestros jóvenes. No les enseñamos liderazgo, no les enseñamos otras competencias sociales, y creo que ahí tenemos una deficiencia. Y la otra, el cuarto nivel, en el que acompaño a todos los panelistas, es el tema de la ética. Y la ética no es nada más ni nada menos que nuestro comportamiento. Eso que muy bien dijo usted, representante, que yo no deje metido al cliente, que yo le diga la verdad, que yo me comprometa con él, que no me pasen por debajo la cuerda para hacer algo irregular en mi profesión. Eso me parece que es muy importante y ahí estamos muy débiles. Porque si no vamos a las raíces, vamos a seguir hablando de corrupción todos los años que vienen hacia adelante. Pero bueno, para terminar, entonces, quisiera que en 2 minutos me digan ustedes, el juez que es la piel del Estado, el juez es la piel del Estado, dice y materializa los derechos. ¿Cómo lo estamos viendo el juez del siglo XXI? Qué buena pregunta, decano. Yo quiero, y usted tocó 4 elementos que son esenciales, pero yo creo que por un momento cambiemos la mentalidad.
Y cambiar la mentalidad es entender precisamente lo que la doctora decía sobre que las leyes no se deben de hacer desde el legislativo, sino desde la base. Desde qué está ocurriendo allá, desde cuál es la problemática y por qué se está dando la problemática. Es el primer cambio que tenemos que hacer. Y me da culpa, muchas veces nosotros hacemos la ley desde lo que nos dicen los técnicos o de lo que nos dicen una necesidad social, pero no desde el verdadero comportamiento social, entrando y profundizando sobre cómo solucionar las diferentes problemáticas. Entonces, lo primero es entender que es una construcción permanente y en eso tenemos que flexibilizar la ley para poder solucionar las problemáticas. Lo segundo es entender que ese joven usa las tecnologías. Y yo, bueno, traía mi celular. ¿Y por qué creo en el expediente digital? Y aquí está mi buen amigo que además ya nos va a hablar sobre ese tema. Y es entender que la transparencia es utilizar también el celular, utilizar el computador, es grabar la audiencia y que yo tenga acceso a esa audiencia vía digital y la pueda estudiar y aún el juez pueda mirar, venga, ¿qué fue lo que dijo tal parte sobre determinado caso? ¿Cuál fue el testimonio? Y entrar en la reflexión. Aquí tenemos que cambiar toda la mentalidad de que esto es escribiendo. La inmediatez es entender que cambió el mundo y que las nuevas tecnologías se tienen que utilizar para administrar justicia. Por eso yo hago un llamado para que realmente se cambie y se genere ese expediente digital facilitando. Y lo segundo, para concluir, para mis 47 segundos que me quedan, es hacer una reflexión sobre la Escuela Rodrigo Lara. Y es, ¿qué clase de jueces estamos formando? Y para eso yo quiero decirle una cosa. Esto no tenemos que esperar a que haga un examen de admisión. Desde la misma cátedra tenemos que reclutar y la escuela se tiene que convertir en una casa talentos. Y en eso tenemos que aprenderle al sector privado, sacar los mejores talentos para que los formemos y esas personas con ética profesional puedan ser los jueces del siglo XXI. Perfecto, muy amable. Doctora decana, su impresión. Bueno, en contraposición, digamos, a la figura del juez carnelutiano, ¿no?, que es el juez que pinta Carneluti en su libro y dice, juez es un dios elevado a esa altura que puede ver más allá de donde los otros mortales vean y que tiene una capacidad de indagación profunda. Me quedo con la última. Tenemos que bajar un poco la figura del juez en el lugar en donde está y convertir a este juez en una persona sensible por el servicio público que está prestando. Y ayudado por la tecnología, prestar una justicia que sea pronta, pero además que sea efectiva. Pero también lo queremos como una persona que esté consciente de la ética de lo público, que esté consciente del favor del otro, que esté consciente de la otredad y que no resulte como en el libro de Si Adelita se fuera con otro, que es un libro donde recopila históricamente a cuántos jueces de la República han enviado a la Escuela Rodrigo Lara Bonilla a que estudien género, porque en sus decisiones dejan aparte una composición social presente. Entonces yo veo a este juez, además con todo el respeto, con el profundo respeto por la sabiduría y por la edad, con un relevo generacional mental. Así es como me imagino al juez. Muy amable, doctora. Tu impresión. Muchas gracias. Todos veo en la última respuesta que le han dado un palo a la escuela judicial, Rodrigo Lara Bonilla. Y le quiero decir al representante Eduardo, muy cariñosamente, que parte de la gran congestión judicial no es por la deficiencia o ineficiencia de los jueces de la República, es porque el Ejecutivo no ha respondido adecuadamente y efectivamente con los fines o los cometidos del Estado. Y al juez
El juez debería ser la última ratio, pero es el que viene asumiendo todo el peso de la ineficiencia del Estado. Por eso decía que de la necesidad de la articulación de todos los sectores que conforman el sector justicia. Es muy importante que nos sentemos precisamente a innovar y a repensar los procesos de formación desde las facultades de Derecho. Yo he dicho que las facultades de Derecho ejercen un papel fundamental en la formación de los abogados. Y por supuesto, para ser juez de la República, el primer requisito es ser abogado. Pero el proceso de formación más importante considero que es el proceso de formación judicial. Y ese le corresponde a los órganos de gobierno y administración de la justicia. Encabeza el Consejo Superior por nuestra ley estatutaria de justicia. A eso le está apuntando el Consejo Superior. Quiero darles unos pequeños tips de lo que está haciendo el Consejo Superior, no solo para el examen de idoneidad, sino para la formación inicial y continua de los jueces. Ha apropiado recursos para un nuevo campus, para una sede judicial. Ha apropiado recursos para una plataforma tecnológica de tal forma que podamos virtualizar la formación y llegar a todos los rincones del mapa judicial de Colombia, como lo decía la señora ministra, el señor presidente de la República hoy, para llegar a la Colombia profunda. A eso le está apuntando el Consejo Superior de la Judicatura y que este eslogan de justicia para el ciudadano no sea simplemente retórica. Muchas gracias. Muy amable, doctora Novoa. Decano Julián, entonces usted cierra esa parte. A ver. El tema de los jueces, yo quisiera abordar un poco desde la intervención que hizo el juez norteamericano que hoy nos acompaña. Ese juez, digamos, que surge tan cercano a la comunidad que en Colombia uno lo puede ver de pronto más parecido a los jueces de paz o incluso algunos líderes sociales que vienen teniendo esa calidad de líder social porque resuelven los problemas de su comunidad. Me hace pensar que parte de la modificación del rol de los jueces está en cómo se piensa lo que hoy mucha gente llama como el accountability. ¿Cómo es ese accountability y cómo entienden los jueces su propia accountability? Mi impresión es que en general los jueces entienden que ellos tienen que rendir cuentas o frente a unos superiores o cuando ya están en las más altas dignidades frente a unos pares. Y en esa medida sus decisiones obedecen a esos dos centros de accountability, o hacia arriba o hacia los lados. Yo creo que el rol del juez colombiano podría mejorar mucho si, por ejemplo, entendiera que ese accountability se iba de alguna manera hacia abajo, hacia las comunidades. Yo creo que uno empieza a ver parte de eso, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional hace estas giras por el país explicando su funcionamiento, sus decisiones, y es que eso está pasando además en todo el mundo, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, además de los jueces, la Reserva Federal está viajando por todo el mundo a explicar sus decisiones. Yo creo que si los jueces entienden que se deben mucho más a su comunidad que a sus superiores o que a sus pares cuando están en las más altas dignidades, esto puede mejorar el rol del juez en Colombia. O incluso que ese accountability también está con aquellos sectores, ¿no?, económicos que participan de manera muy importante del desarrollo del país. Entonces yo sí creo que hay que cambiar hacia dónde está mirando el juez cuando siente que tiene que rendir cuentas, si solo está mirando hacia sus superiores o si solo está mirando hacia sus pares. Muy amable, decano, muy amable a todos. Nos quedan 16 segundos y voy a decir en 16 segundos una cosa y tratando de resumir. Es decir, lo que queremos expresar aquí es que hemos sido débiles en la formación, sin responsabilidades por el modelo que teníamos. Necesitamos caminar en la senda de la nueva pedagogía y de formar ciudadanos con competencias en el derecho y con competencias para la judicatura. Pero antes que todo, formar ciudadanos integrales. Y formar ciudadanos integrales implica que yo, justamente lo que varios panelistas dijeron, reconozco lo público, reconozco al otro, reconozco que mi profesión es un servicio muy fuerte para la sociedad. Ya lo han dicho aquí, la ministra, el presidente, es la base de relaciones de la sociedad. Y para cerrar esto, quisiera, a propósito, alcancé a hacer una traducción del discurso del presidente de la Corte, allá no hay Corte Suprema de Justicia, de casación en Francia, cuando se presentó el caso Utrecht, que es un caso emblemático en el cual el paradigma de que los niños nunca dicen mentira, pues parece que no fue tan cierto.
y justamente por unas declaraciones de los niños se le vino la Fiscalía de Francia abajo y tuvo que salir a pedir perdón. Y salió el presidente de la Corte, de la Sala de Casación Civil, en ese momento era el presidente de las salas, y dijo lo siguiente sobre los jueces que me parece pertinente traerlo acá. Les pido una brevedad sobre eso, 30 segundos. La legitimidad del juez no reside solamente en un poder de la soberanía de la cual es delegatario, como refería la decana actualmente. Incluso no se dirige a una matriz de saberes, por grande que sea, sino que se funda en una vigilancia particular, en una atención al otro, en una disposición a escuchar, una humildad que el público le solicita imponerse a sí mismo. Es pues más allá de la calificación técnica por la competencia profesional que esa disciplina del corazón y del espíritu se hace indispensable para el ejercicio de toda la función jurisdiccional. Discernir en su conciencia aquello que es verdadero y justo, ese es el papel del juez. Bueno, muchas gracias a todos, terminamos aquí con esto.